Bueno, yo soy Eduardo Vargas, a.k.a. el Padre Anderson. Bienaventurado el hip hop, bienaventurado el beat, también el movimiento de los que estuvieron mucho antes de mí. 43 años, nací en el 77 y mi labor ahora en Ceiba Fleiva es como productor. También sigo siendo MC y pues estamos inmersos en la cultura hip hop para lo que se necesite. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos García, soy cofundador de Ceiba Fleiva junto con Eduardo el Padre Anderson, a.k.a. Señor García. Lo que sea tu búsqueda, pero no juegues a ser un rey. Genial bufón, asustas, accesible para todos, intelecto, más allá de Y tengo 41 años. Actualmente me dedico a lo que es la producción musical, una de ellas. De un tiempo para acá también lo que es la promoción cultural, la gestión de diversos proyectos artísticos, culturales. Y bueno, creo que eso es lo más importante que destacamos. Ok. Eh, ¿cómo fue como su primer acercamiento al hip hop? ¿A qué edad más o menos? Y si recuerdan qué fue en específico. Sí, hubieron varios sucesos importantes en el transcurso de los 80s. Los 80s te puedo decir que no solamente aquí en el sur, sino en varias partes de la República sucedió de esa manera. A raíz de la película Breaking en 1984, hubo un boom prácticamente del breakdance. Se empezó a promocionar mucho esta película y en diferentes lugares. A nosotros lo que nos tocó aquí en televisión local, que antes, bueno, ahorita es Grupo CIPSE Canal 2, antes era el Canal 3, pasaban un programa llamado Video Éxitos. Entonces, en ese programa, el conductor abrió un espacio para que vinieran jóvenes y mostraran alguna rutina. Yo recuerdo una escena muy específica, una televisión en blanco y negro, mi hermano y yo, viendo cómo el conductor, en su escritorio al lado, había un muchacho de no más de 17 años, estaba haciendo rutinas de breakdance. Esto pasó en 1984 más o menos, 1985, y prácticamente ese fue el primer acercamiento en cuanto al hip hop se refiere, ¿no? Hubieron también otros sucesos importantes. Algo que pasaba mucho es que los tianguis acostumbraban a vender mucho música mezclada. A mí me recuerdo que me regalaron un cassette de Michael Jackson de Thriller y estaban las canciones mezcladas prácticamente. Entonces, allá en el 86, 87, viene esta caricatura de los cazafantasmas. Y bueno, justamente empieza a haber como que un boom otra vez de esta música de la película y demás. Y recuerdo que presté un cassette a un amigo de la primaria llamado Omar. Me prestó un cassette que bueno, tenía el logo de los cazafantasmas. Ahí venía el tema de los cazafantasmas y terminando el tema de los cazafantasmas venía mezclada también otra música ahí de Caribe Queen, pura música de los 80s, ¿no? Y fue ahí cuando a mí me llamó la atención hacer canciones mezcladas o hacer un remix. Yo no tenía nada de equipo, nada más tenía objetos ahí caseros, un estéreo Sanyo, pero era de doble casetera. Entonces yo decía, bueno, pues como sea, voy a hacer mis propias versiones. Y sin saberlo, en que estábamos practicando hacer esas nuevas versiones, sin saberlo, estábamos agarrando callo para algo que más adelante nos iba a servir en el hip hop, ¿no? Ya más o menos entre 1988-89 viene un boom latino de un comediante llamado Wilfred Morales. Él reversionó un tema de Rubén DJ que se llamaba La Escuela, que prácticamente es el inicio de rap en Puerto Rico, nada más que él lo parodió. Y a nosotros nos llegó un tema llamado La Abuela. Ese tema estuvo sonando muchísimo. Eso también como que ayudó un poco a que la gente volteara a escuchar lo que es el rap o lo que nos parecía que era el rap. Y la estación Radio Lobo abre un espacio para que tú puedas grabar tu propio rap. Y bueno, pues yo recuerdo también tenía 12 años en ese entonces y recuerdo haber escuchado que una mujer ganó. Sin embargo, todos esos registros de 1984 de las personas que bailaban breakdance, el registro de la persona que ganó, esta mujer que ganó aquella vez en esta canción de rap que compuso para Radio Lobo, pues éramos niños prácticamente, no teníamos un registro, no teníamos una hoja y lápiz para estar apuntando porque ni siquiera sabíamos que íbamos a estar en ese rollo.
Ya después de haber experimentado todo eso, una vez que ya empezaba a hacer esos loops, por así decirlo, me llamó mucho la atención toda esa época de los noventas, que era el techno y todo esto del hip house, Technotronic, Snap y todos esos grupos que también eran cassettes que conseguíamos que venían mezclados. Y en una de esas voy descubriendo que la aguja de un tocadiscos normal es prácticamente un micrófono, es un pequeño micrófono que si tú gritas se escucha que estás hablando. Entonces, de alguna manera intento hacer algo con eso, empiezan a salir algunos experimentos, algunas rimas, influenciados por toda esa corriente. Y fue a partir de 1990-91 que empecé a escribir algo. Y posteriormente ya en la secundaria, ya cuando estaba yo yendo con un amigo, recuerdo que se llamaba Roger, veíamos un programa que se llamaba Todo Dar. Entonces en aquel entonces salió rapeando un muchacho alto en un grupo llamado BLP. El grupo de rap estaban todos los bailarines y había un muchacho alto, él, que después lo conocí. Él empezó a rapear, ¿no? Y estábamos comentando eso. Me dijo, oye, ¿tú viste ayer este tipo que estaba rapeando ayer en A Todo Dar? Y dije, sí, sí lo vi. Y él me dijo, pues sabes qué, yo creo que tú lo harías mejor, mijo. Y entonces fue ahí cuando yo me lo tomé mucho más en serio, ¿no? Y fue a partir de 1993 más o menos que conocí al señor García. Para ese entonces ya había escuchado el álbum de Da Chronic y otras cosas que ya habían salido porque había un programa aquí también que se llamaba Las 100 Mejores de Billboard. Y en ese programa escuchábamos rap auténtico, el rap que estaba saliendo, o sea, el rap directamente de donde venía, ¿no? No teníamos en cable, pero nos llegaba esa grabación en Tus Panteras, que era el señor Manrique Gual hacía ese programa, y escuchábamos en caliente todo lo que salía. Eso me llamaba mucho la atención y eso me ayudó también a inspirarme mejor en la forma de hacer los loops y en forma de hacer también las rimas. Tiempo después conozco al señor García y empezamos a intercambiar ahí música rap, porque pues él también tenía esa afición, ¿no? Entonces una de esas le comenté al señor García lo que quería hacer, ¿no? Que me llamaba mucho la atención el rap y era algo prácticamente que no se había explorado. Y pues es algo que pues creo que en su momento no lo tomó en serio tal vez. Al día de hoy pues es prácticamente una realidad. Hicimos prácticamente algo de la nada, como la película, ¿no? Que prácticamente era todo desértico, ¿no? Nos juntamos, vimos los aparatos caseros que él tenía, nos juntamos, empezamos a hacer cosas más elaboradas, de repente pues llegó un estéreo agua ahí a su casa, conectamos el micrófono, ya se hacían los loops ahí y sobre eso empezábamos a rapear y el resto ya es historia. Así es. Perfecto. ¿Alguno para ti fue diferente? ¿Fue igual? ¿Cómo fue de tu lado? Pues yo creo que fue parte también de lo que comenta Eduardo. Nada más agregar, creo que ya un poco de la historia personal. Eh, pues desde que yo era un niño, se puede decir como de 5 o 6 años, ¿qué? 1985 por ahí. eh, mi primera experiencia con la música, digamos, pop de su tiempo, ¿sí? Fue cuando escuché a Michael Jackson. De hecho, yo me acuerdo que mis papás escuchaban mucha música, pero en formato de vinil, y tenían ese disco de Michael Jackson. Entonces yo escuchaba ese disco en casa de mis abuelitos. No aquí en Mérida, curiosamente en una casa que tenían ellos allá en Tizimín. Entonces allí es cuando yo escuchaba su música y inconscientemente yo me ponía hasta incluso moverme, bailar, hacer algo. Entonces solo me acuerdo que me veían mis tíos, ¿no? Los hermanitos de mi mamá y me decían, mira cómo baila tu hijo. ¿Ya viste? Y todos así también como que celebrando esa parte. Y bueno, otra de la experiencia que tuve que me indujo y que me llevó a conocer esto fue eh, un programa que en aquel entonces estaba muy de moda, que me acuerdo que conducía un señor que se llamaba Guillermo Canales. Rats and Beat, exactamente, Rats and Beat, creo que era AM, la estación, Tus Panteras, sí, AM, si no me equivoco, se transmitía de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Entonces, allí escuchaba yo mucha música rap de aquel entonces, que era la más popular, la de Estados Unidos, se puede decir Melo Manéis, Vanilla Ice, MC Hammer, los grupos más favoritos, ¿no? Esa fue una de mis primeras experiencias igual. Igual, como ya comentó Eduardo, el concurso de A Todo Dar que se hacía
se transmitía en una televisora de aquel entonces, cuando el internet de aquella época pues era la televisión, ¿no? Entonces, y ahí salían un chorro de grupos, como dice Eduardo, BLP, también creo que Rapaz, Spitfire, entre otros, ¿no? Entonces, ese fue mi primer contacto, mi primer acercamiento. Y bueno, yo me acuerdo que también cuando estaba estudiando la primaria, ya casi al final, cuando terminé, creo que estaba en sexto año, pues habían amigos que de repente llevaban sus cassettes con su música, ¿verdad? Y pues era algo muy, muy especial el poder tener un cassette de música, de la mezcla de aquel entonces que estaba sonando, ¿no? Los grupos más populares de rap. Y ponían esa canción en alguna fiesta de la primaria. Y todos los alumnos la escuchaban. Te estoy hablando de 1991, 92, por ahí, antes de brincar a la secundaria. Sí. ¿Qué otra experiencia sí que me marcó? Sí, eso de los cassettes, que ahora equivalen a lo que son los formatos digitales, como cuando escuchamos música. Yo me acuerdo que en Chetumalito, ¿verdad? Había ya una tienda, habían varios puestos donde vendían cassettes. Entonces yo iba los domingos con mi papá porque mi papá iba al tianguis y le gustaba ver muchos coches. Entonces ahí dentro yo me metía y me escapaba y empezaba a ver los cassettes, ¿no? Y preguntaba, oiga, ¿tiene usted ese cassette? ¿Tiene usted este otro cassette de Vanilla Ice, MC Hammer, ¿no? Porque yo ya había escuchado, ya conocía y me latía mucho. No sabía algo que me llamaba la atención de esa música y yo creo que eso también se lo debo en gran parte, pues, no sé si a mi familia por parte de mi mamá, porque mi abuelo me acuerdo que de niño yo veía que tocaba el piano, ¿sí? Él tenía un piano de aquel entonces, uno, pues, que ahora difícil de encontrar, ¿no? Un Yamaha, pero de los antiguos, era un órgano, entonces él se ponía a tocar en las madrugadas, se ponía a tocar el bongo y todo eso, entonces creo que esa fue mi primera experiencia con la música, ¿no? Lo que me marcó también. O sea, digamos que siempre has estado rodeado de música como tal, ¿no? Se puede decir en gran parte, más por la familia de mi mamá, ¿no? Entonces esa fue mi primera experiencia. Pasando a la secundaria, yo me acuerdo que igual había un grupo de chavos que bailaban, que le decían los gemelos. Si no me equivoco, uno se llamaba Efrem y el otro Luis Vera, ¿no? Efrem y Luis Vera, así le decían los gemelos. Muy, muy conocidos y muy populares estos chavos allá en la Escuela Secundaria Federal 5, ¿verdad? Cuando se hacían fiestas y bailes y celebraciones ahí en la escuela, pues estos chavos se ponían a bailar, sacaban coreografías y esa fue otra de las cosas que me di cuenta que existía. Habían allá varios amigos, igual que de repente pues eran hijos de papás que habían vivido en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, entonces estos chavos también tuvieron, digamos, esa experiencia de viajar allá a Estados Unidos y cuando regresaron trajeron mucha música en formato videocassette, pero eran cassettes originales. Te puedo decir, en aquel entonces el rap de los noventas pues era muy diferente al que conocemos ahora. Entonces, esos grupos que yo escuchaba antes tenían un sonido muy característico, ¿no? De boom boom bap, como, te puedo decir LQJ, como ya mencioné Eduardo, Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, The Bass, de la Soul, y hasta Cypress Hill se puede decir también, ¿no? Y en Onyx, ¿sí? Ronan DMC, que eran los grupos más clásicos, NWA, etcétera, ¿no? Curse One, De La Soul. Entonces todos esos cassettes eran una maravilla. Fíjate, yo los tenía en formato videocassette, pero eran originales. O sea, los traían de allá del otro lado, ¿no? Y me decía mi amigo Noel, me acuerdo que se llamaba este chavo, ¿no? Estaba conmigo en la secundaria. Oye, mira, si quieres escuchar música, te presto mis cassettes, pero los cuidas. Cuídalos con tu vida, ¿no? Con tu alma casi. Entonces yo me acuerdo que una de esas, pues ahí con tantos amigos que les gustaba andar allá por mi colonia, por mi casa, su casa, pues se reunían para cotorrear, para hacer ejercicio, porque yo antes igual de chavo salía y hacía otras actividades, ¿no? O sea, me ponía a correr, estaba en un club de atletismo. O sea, aquí Eduardo no me dejará mentir, él también lo convivió esa parte, ¿no? Le tocó esa parte. Entonces, este chavo, Carlos Covarrubias, un día me dice, vamos a jugar básquetbol aquí en el parque de pensiones. Y ahí lo conocí a él. Y ahí es cuando este chavo llegó, Eduardo llegó y pues chispas, órale, de la nada, ¿no? Digamos que
que si en ese momento pensaba pues que el rap era música para gente poco comprendida, ¿no? Pues en aquel entonces me di cuenta que no era así, que pues que ya habían generaciones con talento, y uno de esos pues era Eduardo, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso. Eh, pues sí, en esa época igual me di cuenta que teníamos también esa inquietud de seguir experimentando cosas. Entonces, ahí en la casa nos reuníamos cada sábado. Eduardo sampleaba mucho, le gustaba mucho experimentar ese tipo de trabajos, ¿no? Agarrabas el cassette, un cassette, y ponías la música de CD, y sobre esa música que escuchabas, sobre el CD que escuchabas, ahí ibas ampliando la música, ¿no? Del cassette, ibas grabando parte por parte hasta generar lo que es un beat. Y sobre eso nos poníamos a ensayar. Pero lo más chido era pues que Eduardo también ya escribía antes. O sea, yo no había tenido esa experiencia todavía de poder escribir, pero Eduardo ya lo hacía antes. Entonces eso también fue lo que me indujo de alguna manera a intentarlo. Y pues así se empieza, ¿no? Dicen que uno aprende haciendo las cosas. Te estoy hablando de 1994, algo así más o menos. Sí. Eh, ¿Cómo fue, cómo fue el empezar a, a generar esos espacios, a generar el hip hop como tal? Bueno, a raíz de que surgían las pistas instrumentales a través de la técnica que ya comentó el señor García, pues nos tocaba a nosotros grabar en tiempo real, ¿no? No como acá que pues grabamos ahora, te equivocas, empiezas de nuevo, ¿no? Ahí era en tiempo real y no te puedes equivocar, era porque teníamos prácticamente conectado un micrófono, está corriendo el beat y no puedes fallar para que suene lo mejor posible, ¿no? Se logró construir un material, bueno, varios materiales, varios temas se lograron construir de un cassette llamado Mirando la Luna en la Oscuridad, que fue creo que de lo primero que se sacó, lo primero que pude sacar, pero a su vez también estuvimos acumulando muchas instrumentales y esas instrumentales las estuvimos repartiendo a mucha gente. ¿Por qué? Porque queríamos ver crecer la escena. No habíamos encontrado nada más entonces. Prácticamente nos pasamos un buen tiempo sin saber que había más gente que hiciera esto hasta que nos topamos con un grupo llamado CBA, conformado por Cristian Medina, a los que conocía, a Carlos, a.k.a. el Pollo Sexy, que no sé dónde anda, a Diomar también, Diomar Ojeda, y pues es un grupo que prácticamente respetábamos también porque ellos sabían de rap, no es un grupo que era con conocimientos muy básicos de rap, sino que escuchaban el rap que nosotros escuchábamos, MC8, escuchaban Illal Scratch, o sea, sabían de rap, ¿no? Y entonces es por eso que nosotros logramos un entendimiento con ellos, ¿no? En una ocasión, ellos nos invitaron aquí a una fiesta en Pensiones y prácticamente, pues no sé si se interpretó como una confrontación, nosotros lo vimos como una invitación, pero pareciera que era una confrontación de a ver a quién le responde más la gente, ¿no? Y resulta que a nosotros nos fue de maravilla, ¿no? A pesar de que pasó Cristian y jaló el cable accidentalmente y se fue la música, la gente empezó a aplaudir, ¿no? Pero no les fue, bueno, no hubo tanta euforia con ellos, ¿no? Al final ellos me hacen la invitación de pertenecer a su grupo CBA y pues yo los rechazo porque yo ya estaba construyendo algo con el señor García y no me arrepiento hasta la fecha. Yo creo que pues prácticamente hubiese sido creo que otra historia, ¿no? Yo creo que esa fue una decisión tomada precisamente por el principio de la lealtad y lo que estábamos construyendo, ¿no? Con el tiempo CBA se disolvió, sin embargo, Diomar, Cristian Medina forman también parte muy fundamental de la historia del hip hop porque en casa de Cristian Medina fue cuando se diseñó el nombre de Ceiba Fleiva y con Diomar hizo un grupo, una agrupación ya casi más o menos un poco más adelante llamada Cóctel Matilde, que también nos fue muy bien, nos fuimos a México y demás y creo que pues logramos algo muy importante ahí, ¿no? Regresando a esta etapa, nosotros dábamos las instrumentales, empezábamos a ver varios grupos y en una de esas pues empieza a integrar más gente. Cuando nos dimos cuenta ya éramos unas 20 personas más o menos cantando en una esquina
haciendo rap y demás y buscando espacios, ¿no? En 15 años, en fiestas y demás, ¿no? Es ahí cuando Raúl González y platicando entre nosotros habíamos acordado de que esto tiene que tener un nombre, tiene que establecerse de alguna manera. Y es ahí cuando después de haber ido a México a raíz de que le di un demo aquí a un grupo llamado BLP, que era prácticamente la contrapropuesta de Control Machete de Comprendes Méndez. Cuando salió BLP con No Me Confundas, tuvo un boom y llegaron aquí a Mérida ellos. Entonces recuerdo que ellos iban a presentar en Batzia, una disco. Bueno, también se presentaron aquí en Progreso, pero yo recuerdo que iban a estar por ahí y yo me quedo mirando mi cassette ahí en una mesa como esta, me quedo mirando mi cassette, lo llevo, no lo llevo, lo voy a llevar. Lo llevé, ¿no? Y se lo di a uno de ellos que se llama Nasty, uno de los integrantes de BLP que se llama Nasty, y lo escuchan allá en México y les gusta y me hablan para grabar. En ese entonces queríamos ir los cuatro, éramos cuatro que ya estábamos ahí como que al frente de lo que iba a ser el movimiento, ¿no? Pero por cuestiones económicas solo pudimos ir dos. Sin embargo, pues nos llevamos música también de todos. Y de alguna manera se empezaron a hacer contactos allá en México y también a saber un poco acerca de lo que significa el hip hop, ¿no? De los elementos, de la historia, cosa que no podías encontrar tan fácil porque no había internet ni nada, ¿no? Eso era más bien a través de la gente que vivía. Entonces a mí me tocó ver el movimiento de la República Mexicana, bueno, más bien, sí, de la República Mexicana porque varios MCs acudían aquí al DF y se hacían eventos en un estacionamiento cuando en ese entonces no tenía nombre ese movimiento, no había Vieja Guardia, no había Sociedad Café, no había nada de eso, eran simplemente grupos ahí, donde estaba BLP, donde estaba los Chicalangos, estaba Rapaz, Sociedad Café, donde estaban todos ellos conviviendo pero sin divisiones, prácticamente lo que vivimos aquí también al principio, o sea, convivíamos todos sin divisiones, ¿no? Eso me tocó vivirlo ahí. Ya una vez que regresamos allá de México, empezamos a implementar esa ideología aquí en Mérida y decir, bueno, esto es un movimiento, debemos promover estos elementos de la cultura hip hop, debemos llevar esta filosofía, así que, así que vamos a darle un nombre y pues diseñamos el primer evento de cultura hip hop que fue en el 2000 y se llamó Ceiba Fleiva. Ceiba Fleiva por el árbol característico aquí del sur, Fleiva por sabor. Este nombre se diseñó en casa de Cristian Medina, como dije anteriormente. Participaron Raúl González, señor García también, por supuesto, y pues varios de los que estábamos en esa época decidimos hacer un 14 de octubre allá por la Donde, el Sindicato de Salubridad. Allá hicimos ese primer evento de cultura hip hop, convocando a las pandillas, prácticamente que entre las pandillas se hiciera una tregua para que pudiesen disfrutar el espectáculo y eso fue lo que sucedió. Varias pandillas que tenían problemas ese día olvidaron sus diferencias y ese día hubo mucha fiesta, ese día. No, y aparte sin olvidar que otro de los factores que influyó mucho en la creación de esta escena de hip hop, pues fue el papel de estos chavos, o los chavos banda, o los chavos que estaban dentro de pandillas, ¿no? Estaba muy de moda eso, yo me acuerdo, y muchos de los integrantes también simpatizaban con lo que era la corriente del hip hop. Yo me acuerdo que había un chavo que se llamaba Pacho, de la Francisco y Madero, que le gustaba mucho bailar. En el sur, en la Melitón Salazar, había un chavo que se llamaba Reo 7, que también le gustaba bailar. En el oriente, había un chavo que se llamaba René, entre otros, ¿no? Y pues estos chavos también en conjunto, pues, y lo que hicimos fue como una especie de acercamiento, nos poníamos en contacto, platicábamos un poco de lo que hacíamos, y en una de tantas, yo me acuerdo que incluso antes de hacer el primer evento de cultura hip hop, ¿no? Otra de las cosas que influyó mucho fue estas discotecas ambulantes. Sí, Flash Gordon fue un factor así como que hizo que se detonara Flash Gordon, Transformers y otras discotecas que en aquel entonces pues les era muy fácil ir por decir, a una colonia, a la Serapio Rendón, armaban su monstruo de equipo y eso a los jóvenes de aquella época les llamaba mucho la atención.
Entonces se armaban los bailazos todos los sábados y ponían música disco. Entonces esos eran los espacios, se puede decir que underground, en donde acudíamos nosotros, ¿sí? Entonces estábamos hablando de entre 1996 y 98, casualmente. Entonces, pues nosotros íbamos a esos lugares y estos chavos de repente se sumaban a la propuesta, ¿no? O sea, Eduardo era el vocalista, y prácticamente los chavos que acudían también ahí se ponían a bailar breakdance. Es que el formato era diferente, era como lo presentaba Vico sí en su momento, ¿no? Era los MCs y una coreografía en la parte de atrás. Nosotros iniciamos con unos bailarines que no tenían tanta experiencia, acostumbraban un poco a improvisar, pero tiempo después ya conocimos a Oscar, que prácticamente me presentó con otros bailarines, y ellos pues ya tenían algo en forma, ya algo en concreto, entonces pudimos ofrecer un mejor espectáculo. Empezamos a ver también un poco la cuestión del vestuario y demás, entonces ya teníamos algo en forma. El formato era así, y precisamente eso era lo que funcionaba en las discos móviles, ¿no? Y a partir de Flash Gordon, que pues se iba a Cancún y a varias partes, comenzábamos a saber de más grupos que de repente se metían en una disco móvil también y comenzaban a rapear. Uno de esos grupos era CBG también, que también implementó otra corriente también dentro de lo que es el movimiento, ¿no? Pero básicamente ahí empezó. Sí, y de hecho, curiosamente también cuando aparece CBA, cantamos bajo advertencia, pues uno de los que les gustaba rapear, Cristian Medina, el Gorras, este chavo también estudió en la Federal 5 y fuimos de la misma generación, un servidor y él, o sea, estábamos cursando la secundaria, ¿no? Entonces yo me acuerdo que este chavo también allá en la secundaria, de repente como que se ponía a hacer cosas con respecto a la música, se ponía a escuchar música y me acuerdo que llevaba sus pantalones, el atuendo, su forma de vestir, pues que no era muy aceptable en aquel entonces, ¿no? Lo veían los maestros y decían, hey, cámbiate de ropa, no te dejo entrar a la escuela. Sí. Yo me acuerdo que él era una persona, se puede decir que como jóvenes nos toca vivir esa parte de la rebeldía, ¿no? Entonces así fue como lo conocí a él también, allá en la escuela, porque escuchaba música. Prácticamente muchos de los que venimos de esta escuela estudiamos en la Federal 5. A mí se me queda grabada esa parte, ¿no? Porque digamos, es un lugar muy famoso, histórico para mí. La Escuela Federal número 5. Ahí es donde platicamos y conocimos a muchos chavos que hasta ahora convivimos. Así es. Así es. Ok. Ok, ¿cómo fue cuando, cuando dijeron, ok, esto va totalmente en serio? Cuando quizá hubo un evento, un momento, una propuesta, lo que sea, que dijeron, ok, sí, esto ya es algo y nos vamos a ir con todo. Ok, eso, como te dije, una vez que nos escuchan en México, escuchan lo que tenemos, nos hacen una segunda invitación. Fíjate, habíamos grabado para una canción de BLP que se llama Toda la Familia, pero por alguna razón ese segundo disco de BLP no se llevó a cabo porque tenían discrepancias ahí entre dos de los integrantes, ¿no? Era un disco que iba a ayudar mucho porque el segundo disco de BLP habían invitado a varios raperos de la República. Entonces esa idea era muy buena, ¿no? Pero prácticamente porque no se pusieron de acuerdo o sucedió algo, no se pudo estrenar ese disco. Entonces la segunda invitación vino por parte de Ricardo Bravo, del disco Rapsa, que prácticamente ahí quien nos ayudó mucho también es Claudio Díaz, que nos estuvo representando un tiempo, nos ayudó mucho también en ese aspecto. Llegamos a México y grabamos un tema llamado Entre las sombras del dolor, que fue prácticamente el primer tema con el que nos dimos a conocer al nivel nacional, ¿no? El señor García y tu servidor, ¿no? Y posteriormente a eso, ya cuando regresamos acá, bueno, prácticamente ya habíamos hecho el evento de cultura hip hop, Ceiba Fleiva, y a raíz de eso, cuando ya empezamos ya a grabar material, cuando entramos a la radio con un programa llamado Universo Hip Hop, que duró 3 años, prácticamente nos tomamos las cosas muy en serio. Abríamos un espacio ahí, habíamos un espacio y entregábamos en medio del programa
ofrecíamos un instrumental para que la grabara la gente que está escuchando y también continúe el ciclo de abrir más espacios para los MCs. Aparte que dábamos información, ofrecíamos instrumentales ahí para grabar y que pues de alguna manera contribuir al movimiento. ¿Cuándo te puedo decir que realmente para mí fue un punto crucial al decirte que lo que estamos haciendo es de gran importancia? Cuando recuerdas que al principio estás escribiendo y estás en tu cuarto en cuatro paredes y eres prácticamente un chamaco, lo estás escribiendo, estás viendo la forma de crear una métrica diferente y de repente estás cantando enfrente del presidente, enfrente de Calderón y tus letras las está revisando el Estado Mayor, ¿no? Para ver qué es lo que vas a decir, ¿no? Entonces eso para mí fue algo de mucho peso, ¿no? Algo que me hizo pensar, realmente estamos haciendo algo importante, algo que podría ocasionar un cambio, algo que podría impactar mucho, así que pues esto es algo muy en serio y de mucho valor, ¿no? Claro, y aparte de eso, yo te puedo decir que sí, que para mí el boom personal fue cuando realizamos ese primer encuentro de cultura hip hop. Porque para que se pudiese lograr esa actividad tuvieron que participar pues muchos colegas. Entonces, pues era algo que nunca se había dado, en el que muchos grupos se puedan reunir y participar y convivir al mismo tiempo. Entonces es ahí donde nos dimos cuenta que la cultura hip hop pues es una escena que va mucho más allá de lo que pensábamos, porque también aquí en Mérida hay otras agrupaciones que se dedican no solamente a hacer rap, sino también se dedican a bailar, a hacer graffiti, a hacer DJs. Entonces yo creo que ese evento marcó a la generación de aquella época, y a partir de ello se estableció una generación que empezó a trabajar en pro y a favor de la cultura hip hop, ¿sí? Entonces, aparte de ese factor, está ese del evento que te digo. Y a partir de ahí, a partir de eso, porque yo lo recuerdo muy bien, cada sábado nos reuníamos en casa de tu servidor y ahí iban muchos colegas, muchos chavos que compartían mucho esa ilusión, como cuando uno es joven, quiero salir adelante y pues quiero vivir de este sueño llamado música, no arte, arte. Entonces, ahí nos reuníamos cada sábado y platicábamos acerca de la cultura, de lo que sigue, cuál es el siguiente paso. Y siempre, a mí me quedaba siempre esa inquietud, esa motivación de poder seguir, de poder continuar, ¿no? De ver a mucha gente reunida y decir, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué hacemos? O sea, de siempre buscar algo que hacer dentro de la cultura hip hop. Y órale. De hecho, yo empecé a escribir, ahí te comento también una anécdota. Yo me acuerdo que hace muchos años, yo una vez le dije a Eduardo, en casa de un amigo le dije, porque él también fue. Él me preguntó, ¿no? ¿Sí, pues se fue así? No, al revés. Yo te, ¿Qué era? yo te pregunté, bueno, ¿y tú qué piensas hacer de grande? Y tú me contestaste, pues quiero ser artista del rap. Es que era una cosa curiosa porque hasta en las solicitudes de empleo, ¿no? ¿Cuál es su meta en la vida? Y poníamos llegar a ser un buen rapero, ¿no? Y no nos importaba, ¿no? Y yo le decía a él, no se te olvide poner tu meta en la vida. Siempre ibas a, creo que por eso no nos daban trabajo. Poníamos eso y para nosotros era muy en serio lo que estábamos poniendo, pero pues obviamente, ¿quién te va a